Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema número 2, que es la administración de procesos. Quizá es uno de los temas más importantes de la materia, porque para entender el funcionamiento de un sistema operativo, pues es clave entender la administración de procesos. Y pues eso da pie a entender gran parte de la forma en la que trabaja y en la que funciona. Bueno, pues entonces ahora sí, comenzamos con el tema 2, administración de procesos. El objetivo de nuestro tema 2, el alumno clasificará los tipos de procesos y sus estados mediante las diferentes técnicas de comunicación y sincronización de procesos concurrentes. O eso dice el objetivo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar acerca de todo este concepto abstracto que es un proceso. 2.1, procesos, concepto y estructura. Empezamos con la definición de un proceso. Si ya olvidaron la definición de proceso, no es momento de recordarla. Un proceso se puede definir de muchas formas. Las básicas son un programa en ejecución. Un proceso es un programa en ejecución. Y ahí es donde viene una de las preguntas que vimos en su cuestionario diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un programa? El programa, como tal, la palabra programa se refiere a algo que está escrito en un archivo, tal vez, que vive en memoria en algún lugar. Pero un programa es una entidad pasiva, es algo que está ahí guardado en algún lugar. Un proceso es algo que está activo, que está vivo, ¿no? Que está en ejecución. Entonces puede haber incluso muchos procesos o varios procesos de un mismo programa. Pensemos en algo muy de alto nivel. Tienes tu Microsoft Word para hacer tareas. Puedes tener 5 Words abiertos, uno para la tarea de sistemas operativos, otro para la tarea de circuitos, otro para escribir alguna otra cosa. Entonces, diferencia fundamental entre un proceso y un programa es que un programa no pasa de ser un archivo que vive en memoria, que es una entidad pasiva, y un proceso es algo activo que se encuentra vivo, que se encuentra en ejecución. Otra forma de definir un proceso es cualquier secuencia de operaciones que están ejecutándose en memoria principal y que realizan una o varias actividades sobre ciertos datos. A lo mejor esa ya sería una definición un poco más completa. Si nos vamos a la parte básica, un proceso es un programa en ejecución. Si nos vamos un poco más a detalle, pues son operaciones activas en memoria principal que realizan una o varias acciones sobre ciertos datos. Y un proceso es una de las dos unidades fundamentales, se puede considerar como una unidad fundamental de trabajo en un sistema operativo. Todo lo que radica en un sistema operativo se puede realizar a través de procesos. ¿Sale? ¿Y cuál es la otra unidad fundamental de trabajo en un sistema operativo? Los archivos y los procesos son las unidades fundamentales de trabajo. Entonces, en un sistema operativo, ya hablando de qué procesos intervienen o qué procesos viven ahí, se pueden identificar procesos del sistema que ejecutan código y que se ejecutan también continuamente, y los procesos del usuario, del ser que trata de explicarle a su computadora, de usarla, que ejecutan las aplicaciones y las instrucciones que el usuario ingresa. Y en la parte del sistema operativo no solo es responsable de la ejecución de los programas que el usuario está trabajando, sino también tiene que dar soporte a sus propias actividades internas, como la memoria, el manejo de interrupciones, entre otras cosas. Y bueno, dentro de esta parte que se define en el primer punto de procesos del sistema operativo y procesos de usuario, un demonio es un proceso especial que tiene una baja prioridad y que normalmente sirve para proveer un servicio. Entonces, por ejemplo, puede haber un proceso demonio relacionado con tu impresora o con tu servidor de impresión que se esté ejecutando ahí y que solo en el momento en que tú necesitas imprimir, ese proceso se activa y te ayuda a realizar una tarea específica. ¿Sale? Entonces, un proceso demonio es un proceso relacionado con el sistema operativo que se encarga de proveer un servicio y que no es visible para el usuario, lo cual se refleja en que el usuario no es consciente de él
y que tiene una baja prioridad. Entonces, los que no habían nunca escuchado la palabra de a qué se refiere un demonio, pues es eso, ¿no? Ahí les encargo también esa parte. ¿Cómo se conforma un proceso? La estructura de un proceso tiene 4 cosas. Bueno, podría tener más, pero las básicas son 4 cosas. Una sección de texto, una sección de datos y una sección para pila y para heap. De entrada, la sección de texto se puede decir que tiene el código del programa. Es la región donde se guarda el código o las instrucciones de nuestro programa o del programa asociado al proceso. La sección de datos mantiene la información actual del proceso y la actividad o la instrucción en la que se encuentra. Dentro de la sección de datos, pues se establece lo que lleva al contador de programa para saber en qué instrucción me encuentro. En el caso de la pila, se guardan los datos temporales de variables o las variables asociadas con el proceso o de las funciones. Si mi proceso entra a una cierta función, acuérdense que los parámetros que se pasan a las funciones y todas las variables se van llenando en una pila. Una pila dentro de un proceso es una región de memoria que es fija, que no va a modificarse. Y en el caso del heap es otra, la pila y el heap son regiones de memoria relacionadas con el proceso. La pila va a tener el valor de las variables y el heap va a ser una región de memoria que puede aumentar de acuerdo a las necesidades del proceso. Si el proceso requiere más memoria para su ejecución y se la pide al sistema operativo, el sistema operativo se la va a regresar a la parte asociada al heap. Entonces, si tenemos, volviendo a este ejemplo de que tenemos dos procesos asociados a un programa, como por ejemplo Word, si hay 2 o más procesos del mismo programa, entonces la sección de texto, la parte del código, pues esa es equivalente porque es el mismo programa. Pero la sección de datos, el heap y la pila, pues son diferentes. No es lo mismo a lo mejor el estado de memoria que tenga uno de los archivos que tienes abiertos a otro de los archivos. Uno puede tener mucha memoria ocupada y otro no tanta, ¿no? Entonces, ¿queda clara esta parte? Ok, la sección de texto es el código del programa. La sección de datos es donde se guardan las variables, la actividad o la instrucción actual del proceso. ¿En dónde se encuentra su ejecución? Si de tu programa de 100 líneas, si va ahorita ejecutando la línea 2 o va ejecutando la línea 20. En la pila se guardan los valores de las variables que va requiriendo el proceso. La pila es una región de memoria fija. Y el heap es la región de memoria adicional que pueda requerir el proceso. Entre más memoria necesite un proceso para trabajar, se la pide al sistema operativo y el sistema operativo la asigna o la asocia con la región de heap. Si yo tengo 2 procesos corriendo o más relacionados con un mismo programa, esos 2 procesos tendrán la misma sección de texto porque se refieren al mismo programa, pero las demás, los datos, la pila y el heap, pues son diferentes. ¿Sale? ¿Cuáles son los estados de un proceso? El estado de un proceso depende de la actividad que esté realizando. Identificamos, bueno, estos pueden variar dependiendo del libro o del sistema operativo que estemos trabajando, pero en general se refieren a lo mismo. El estado de nuevo es que el proceso está siendo creado, el nacimiento del proceso. Si un proceso se crea por primera vez,
está en estado de nuevo. En ejecución es cuando tal cual el CPU ejecuta las instrucciones de nuestro proceso. Se supone que si hay, pensando en un sistema de un solo procesador, y tenemos 10 procesos activos o 10 procesos vivos, solo uno de esos 10 está en el estado de ejecución. Solo uno a la vez puede estar en ejecución. Si tengo 2 núcleos, pues entonces podría haber 2 procesos en ejecución. El estado en espera, el proceso está esperando o dependiendo de un suceso externo. Preparado es que el proceso está listo para que se le asigne un procesador o listo para entrar a ejecutarse. Y terminado, el proceso ha concluido la ejecución. Entonces, como el meme de se crea un proceso o se comienza a ejecutar. Después, el sistema operativo le asigna recursos y lo atiende. Algún evento interrumpe su ejecución y queda en espera a su siguiente turno y después vuelve a... ¿Y cuándo sale de este ciclo? Pues hasta que ya termina sus instrucciones y pasa al último estado. Bueno, viéndolo en un esquema un poco más formal, sería algo como lo que aparece aquí. El proceso se crea como una nueva entidad. Cuando ya se crea como nuevo, pasa al estado listo. Se supone que en este estado de listo o el que aparece en azul como listo se refiere a preparado. Preparado es lo que aquí aparece como ready. Quiere decir que ya está en la cola de procesos para ser ejecutado por el procesador. Cuando el procesador le dice, cámara, vas tú, pasa a running, que es en ejecución, donde dijimos que solo puede haber un proceso en el estado de running. Ahora, mientras está ejecutando feliz, puede que el mismo sistema operativo le diga, no, ¿sabes qué? Espérate, porque va a pasar algo, y si el sistema operativo le dice que se espere, pues entonces pasa al estado de waiting. O este no necesariamente es por el sistema operativo, puede ser algo de entrada y salida. Como por ejemplo, cuando ustedes hacen sus programas y le ponen en una instrucción, dame un número, y entonces esperas a que el usuario digite ese número, el proceso ya pasa a waiting. ¿Y hasta qué hora se espera? Pues hasta que el usuario digite el número o digite una entrada o haga algo para que el proceso pueda continuar. Si el proceso está en waiting y ya el usuario tecleó el 5 o apretó lo que sea, pues no regresa a ejecución, sino que vuelve a la cola de preparados hasta que el sistema operativo le diga, pues vas tú. Luego, estando en running, también podría ser que sufra una interrupción externa. A lo mejor el sistema operativo le da 5 microsegundos a cada proceso y cuando se acaban esos 5 microsegundos, pues ya le dice, con permiso, va otro, entonces se regresa a ready. Aquí la idea es que distingan la diferencia en que se vaya de running a waiting o que se vaya de running a ready. Si se va de running a waiting es porque está esperando algo, que se libere un recurso o que el usuario ingrese información. Y si se va a ready es porque todo estaba bien, pero simplemente ya se le acabó su turno. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, y después de running, si llega a la última instrucción y llega al final de la ejecución, pues ya pasa a finalizado. Y bueno, solo puede haber un proceso ejecutándose en cualquier procesador en un instante de tiempo, pero puede haber muchos procesos en el estado de waiting o en el estado de ready. Ahí sí puede haber varios procesos. ¿Más o menos? Sí, ¿no? Bueno, ahora, entonces, luego tenemos el bloque de control de proceso. ¿Cómo le hace el sistema operativo para tener toda la información
si el proceso salta de running a waiting o de waiting a ready y si después regresa a ejecución. ¿Cómo sabe el sistema operativo en dónde se había quedado en cada uno de los procesos? Porque puede haber muchísimos procesos y al final de cuentas, pues tiene que tener el control tanto del proceso que se encuentra en running como de los que se encuentran en ready, waiting o incluso de los procesos que ya fueron finalizados. Todo eso es a través del bloque de control de proceso. Es la forma en la que cada proceso se va a representar ante el sistema operativo. También es la forma en la que se va a almacenar la información de los procesos cuando son suspendidos a causa de una interrupción o por algún otro proceso o por el mismo sistema operativo. Entre otras cosas, el bloque de control de proceso tiene el estado del proceso, quiere decir en cuál de estos se encuentra. Tiene el número de proceso. En cualquier sistema operativo, cuando se crea un proceso, se le asigna un número de identificador único. El contador de programa es en qué instrucción me quedé. Los registros, o sea, los valores en la memoria asociada al proceso. Los límites de memoria es hasta dónde puede llegar la memoria de este proceso. Una lista de archivos abiertos, de archivos que pudieran estar asociados al proceso. Y bueno, hay más información a detalle, pero digamos que estos son los más importantes, los datos más importantes que se guardan en el bloque de control de un proceso. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se hace ese cambio de que el sistema operativo tiene a un cierto proceso en ejecución y le dice, bueno, ya quítate porque va otro? ¿Qué pasa en ese proceso de quítate porque va otro? Aquí tenemos una línea como de tiempo de ejecución de un proceso llamado, digamos, proceso 0 y proceso 1. El proceso 0 se está ejecutando feliz. Un momento, por favor. ¿Dónde está mi barrita? Aquí está. El proceso 0 se está ejecutando feliz y de repente recibe una interrupción o hay alguna llamada al sistema o algo que ya le dice el sistema operativo, pues ya. Se guarda el estado de este proceso 0 en el bloque de control del proceso 0. O sea, en este cuate de aquí, pero del proceso 0. Después, el sistema operativo carga el estado donde se había quedado otro proceso, llamémosle el bloque de control del proceso 1. Ahora el proceso 1, ya él estaba en ready, el proceso 1 estaba en ready, pero al cargarlo, el sistema operativo le dice, cámara, vas tú. Entonces ahora el proceso 1 dice, va, voy yo, estoy feliz, me ejecuto, hasta que el sistema operativo le dice, pues ya, hasta aquí, maestro. Entonces, otra vez el sistema operativo guarda los valores en los que se haya quedado el bloque de control del proceso 1 y después vuelve a cargar los del bloque de control del proceso 0 y le dice, bueno, ahora vas tú. Y ahora el proceso 0 continúa feliz. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que ocurre, pero pues obviamente en el sistema operativo no solo hay dos procesos, puede haber muchos. Y en algún momento puede haber intermedio una operación de entrada y salida o varias operaciones de entrada y salida. Toda esta parte que dice idle es que el proceso se encuentra esperando o que se encuentra inactivo. Otra traducción que he visto de idle es que está ocioso, así como ustedes pueden ver en esta imagen. El proceso se encuentra ocioso porque no se está ejecutando, no está haciendo nada. Pero el hecho de que el proceso no esté haciendo nada no significa que no esté pasando nada en los demás o en el sistema operativo. Y esto ocurre en microsegundos, nanosegundos, y hay muchos cambios entre un proceso y otro. ¿Sale? Entonces, ya cuando tienen muchas aplicaciones abiertas y se empieza a saturar la memoria, pues puede haber tardanza o problema entre cargar un proceso y otro, y es cuando ya su computadora se empieza a trabar. Pero bueno, al final del día esto es lo que ocurre.
Bueno, creación de procesos, operaciones básicas de un proceso, pues creación. Un proceso puede crear a otros nuevos, a otros procesos nuevos, mientras realiza su ejecución. Para ello se utiliza la llamada al sistema correspondiente. Entonces, la llamada al sistema básica para creación de procesos en Linux es fork. La llamada al sistema básica para creación de procesos en Linux es create process. Y es muy chistoso, bueno, lo van a ver en su ejercicio, pero la llamada fork creo que recibe 3 parámetros o algo así, y la llamada de Windows Create Process recibe como 15 parámetros. Y de esos 15, como 10 por lo regular los pasas como null, y bueno, es toda una pachanga el Create Process. Y fork es elegante, bonito. Es como el perro fuerte, yo soy eficiente y no uso memoria, fork. El perro que le da ansiedad es create process. Necesito 10 parámetros y si uno está mal, no puedo crear el proceso. Luego, el esquema general de procesos regularmente se analiza como un árbol, ya que cada proceso que se va creando se considera hijo del proceso actual. Nuevamente, un esquema de creación de procesos eficiente se basa en un árbol de procesos. Y para que un proceso nuevo pueda existir, necesariamente tiene que estar basado en otro proceso que ya existe. Y esta imagen en 4K que no se ve, es un ejemplo de un árbol de procesos de un sistema operativo que se llama Solaris. Solaris trabaja, y Solaris también está basado en Unix. Empieza con un primer proceso cuando en el arranque de la computadora, en el arranque del sistema operativo, y a partir de ese proceso se van creando nuevos hasta que llega a un nivel en el que se ejecuta un navegador o un procesador de textos o comandos de una terminal o de una ventana de comandos. ¿Dónde está? Como les había mencionado, los sistemas operativos identifican a los procesos mediante una clave única. Nuevamente aquí en este ejemplo se alcanza a medio ver que ahí están mencionando la clave única de esos procesos. Los eventos del sistema que implican creación de procesos nuevos, pues puede ser el mismo arranque, el arranque de la computadora obviamente tiene que crear los procesos iniciales y a partir de esos procesos iniciales pues se crea toda la ejecución de tu sistema operativo. La ejecución de la llamada del sistema, desde una llamada al sistema correspondiente, la petición de un usuario para crear un proceso, lo cual se refleja en un doble clic a mi icono de mi aplicación, pues cuando haces ese doble clic, estás haciendo una creación de un proceso nuevo. O lo que vieron en los sistemas operativos viejitos, el inicio de un procesamiento por lotes, pues también es un ejemplo de creación de procesos. Cuando un proceso crea un hijo o un subproceso en este esquema o en esta idea de árbol, el proceso, el hijo, el subproceso, puede obtener sus recursos directamente del sistema operativo o puede estar restringido a una parte de los recursos del proceso padre. Entonces, digamos que el proceso A crea al proceso B. El proceso B puede decirle al sistema operativo, dame recursos, o el proceso B solamente puede recibir ciertos recursos del que lo está creando, que es A, y nada más. Esas son como las opciones para la obtención de recursos de un proceso nuevo, son esas dos. O se las pide al sistema operativo, o se restringe a lo que le dé el padre y nada más. Y bueno, el proceso padre puede tener que repartir sus recursos entre los procesos hijos. O sea, puede que de un proceso padre surjan varios subprocesos. Y si es así, entonces los recursos que el padre tenía se tienen que repartir a los hijos que va creando. Ahora, el sistema operativo debe ser responsable de restringir los recursos que puede usar un proceso hijo
para evitar sobrecargar el sistema creando demasiados subprocesos. O sea, que si en algún momento dado el proceso padre quiere crear muchos procesos hijos y esos procesos hijos le piden recursos al sistema operativo, pues el sistema operativo tiene que controlar que no se sature, que no se sobrepase. Ahora, en esta relación de proceso padre y proceso hijo, existen dos posibilidades. El proceso padre puede continuar ejecutándose concurrentemente con el hijo. O sea, que vivan los dos ahí cambiando a waiting, a ready, a waiting, a ready, tanto el padre como el hijo. O también puede pasar que el proceso padre quede a fuerzas en waiting hasta que uno o todos los procesos hijos han terminado de ejecutarse. O sea, está esa alternativa. Cuando un padre crea un hijo, que el proceso hijos se ejecuten concurrentemente, o sea, al mismo tiempo y que cambien uno a otro, o que el proceso padre se quede, bueno, no bloqueado, pero sí en espera, en el estado de waiting, hasta que el hijo termine. Y en cuanto al espacio de direcciones, el proceso hijo puede ser un duplicado del proceso padre en cuanto a manejar los mismos valores de las direcciones del padre, se toman y se crean en las direcciones del proceso hijo. O puede cargar un nuevo programa con localidades de memoria independientes. En cuanto a terminación de procesos, un proceso termina cuando ha concluido de ejecutar sus instrucciones y solicita al sistema operativo que lo elimine. La llamada al sistema de Linux de Unix para eso es exit, la de Windows, terminate process. Regularmente devuelve un valor, como lo habíamos dicho hace rato, un valor de retorno a su proceso padre. En este caso, el proceso padre recibe un valor que dice, ok, este proceso ya acabó, este proceso acabó bien, este proceso acabó con un error, o este proceso, como no me ha devuelto un valor, significa que se sigue ejecutando. Cuando eso pasa, el sistema operativo libera la asignación de todos los recursos utilizados. Importante mencionar que esta liberación de recursos debe ocurrir independientemente si el proceso terminó bien o si el proceso terminó con un error. Los recursos que estaba usando deben ser liberados para que los pueda usar otro proceso. Otra forma de que termine un proceso es que alguien lo elimine, que de repente llega un proceso y elimine a otro. En algunos contextos sí puede ocurrir que un proceso elimine a otro. Y esto puede hacer el proceso padre porque el hijo se ha excedido en los recursos, la tarea asignada ya no es necesaria, o el padre, a veces cuando el padre termina su ejecución, automáticamente todos los que se crearon de él pues terminan su ejecución, lo cual también es un ejemplo que ocurre cuando apagamos nuestra computadora. Lo que estamos haciendo es finalizar el proceso de explorer.exe y entonces comienza el cierre de todos los procesos o archivos que tengas abiertos en ese momento. Digamos que en cascada, si terminas al general, pues van a empezar a terminar todos los hijos que surgieron a partir de él. Y bueno, pues esa sería la terminación de procesos. O cuando cierras tu ventana, tus varias pestañas del Chrome, pues el Chrome sería como el proceso general, el proceso padre, y todas las pestañas serían los subprocesos. Y si cierras tu ventana del Chrome, pues en ese momento se cierran todos los procesos hijos o pestañas que tengas hasta ese momento. Y bueno, pues entonces hasta aquí llegaríamos en las operaciones básicas de un proceso. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.